Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. El salmista dijo una vez: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero yo voy a decir en tiempo presente: yo me contento con lo que me dicen en el templo de Dios, porque por esa razón yo voy a la casa del Señor, y por esa razón usted está aquí en esta tarde. Amén. Amén quiere decir, hermano, que así sea. No se calle la boca diciendo: yo no voy a decir amén. Y vamos a preparar nuestras mentes, nuestros corazones, hermanos, para dar ese sacrificio de alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Pero antes quiero leer en la palabra, en el libro de Job, capítulo 36. Oiga bien la palabra de Dios, lo que dice. Job 36, 5 al 7. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Ese es usted y ese soy yo. Amén. El Señor nos ha traído a su casa de oración para que le demos sacrificios de alabanza. Y dice que Dios es grande, pero no desestima a nadie. En cambio, el hombre aquí en la tierra, cuando se llega a un título grande, mira a los demás como menos a él. Así que, hermano, prepare pues su mente y su corazón para que adoremos al Padre Celestial. Pero vamos a orar. Cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quiero escuchar tu voz en esta tarde. Si se pone de pie en reverencia a la presencia del Señor en esta tarde, gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque tú eres Dios. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sin embargo tú no nos menosprecias a nosotros, sino que nos dices que somos tu especial tesoro. Somos la niña de tus ojos para ti. Gracias por este tiempo. Te pedimos que nosotros podamos hacerlo todo para tu gloria y tu honra, de corazón, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Bendito sea tu nombre. Prepáranos, ayúdanos a escuchar también tu palabra a través de tu siervo, que has dispuesto este mensaje para nosotros en esta tarde. Te lo pedimos todo y lo dejamos todo a tu fiel cuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Y así vamos a dar ese sacrificio de alabanza y adoración, porque Él es el Rey. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Entonces tú habitas en la alabanza de tu pueblo.
Altísimo y por eso es bueno alabarlo. Es bueno alabar su nombre, hermano. Así que le cantamos una segunda canción así. Bueno es alabarte, Señor. El pastor ha recibido de parte de Dios un mensaje y Él lo trae preparado para esta tarde. Pero antes de ese mensaje, Él es digno de que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Esta canción dice: digno eres de gloria. Cuando usted lo está cantando, dígale al Señor, como si se lo está diciendo así, en la silla, en el trono. Él le está diciendo: Señor, tú eres digno. Y usted va a recibir bendición, salvación y vida eterna. Digno eres de gloria. Elevados
corazón para escuchar la palabra de Dios. Gracias, Kiko, gracias, grupo, gracias, hermanos, que nos han ayudado en este precioso tiempo de prepararnos para lo que vamos a traer ahora. Bueno, yo estoy sorprendido esta tarde de ver casi a la iglesia en su totalidad reunida. Gloria a Dios por eso. Es una bendición que poco a poco hemos venido reuniéndonos. Ya tenemos varios domingos y hoy la verdad es que es una respuesta casi total a tantos hermanos que no los teníamos acá por las razones que sabemos, y hoy los tenemos, gracias al Señor. Una bendición tener a la familia Tainón con su amada esposa, sus hijos, que teníamos tiempo que no les veíamos. Voy a tratar de irme acordando para que de esta manera les reconozcamos. Aquí tenemos a nuestro hermano Bermúdez, ahí está. Qué bueno. Está la hermana Raquel Torres, y hermana Raquel, ponte de pie, por favor, vamos a reconocerte. Está con una familiar que, ¿por qué no nos presenta la familia, por favor? Están recién llegados, entiendo, ¿verdad? Han llegado recién de Bolivia, entiendo, ¿no? Bienvenidos. Tenemos Vanessa está allá. Vanessa, Dios te bendiga. Gusto en verte, a ver. Ustedes habían estado ya con nosotros, ¿verdad? Bienvenidos, lindo verles. Ahora vamos a hablar del programa del próximo domingo, que además de bautizos incluye recibir a nuevos miembros, así que va a ser un banquete completo lo del próximo domingo. ¿Qué más está con nosotros? Para que de una vez pues le demos la bienvenida. Está por allá, la hermana Sonia. ¿Hermana Sonia? ¿Cuál hermana Sonia? Ahí está, ¿verdad? Y también de los Larios no teníamos a Javier. Bienvenido, Javier, es de tu casa, Dios te bendiga. Bueno, estoy dando esta bienvenida de una vez, porque además de ustedes y los hermanos que todavía están en la casa, se unen con nosotros hermanos de otros países, de otras partes, que están en este momento, están participando de nuestro culto. Ellos no les están viendo a ustedes, me están viendo solamente a mí, pero en nombre de ustedes, yo les doy la bienvenida y por supuesto a todos ellos que están uniéndose con nosotros en este día. Así que bienvenidos otra vez. Es un gozo para mí estar en este tiempo, como siempre, trayéndoles la palabra del Señor que Él ha puesto en mi corazón. Voy a invitarles para que vayan a sus Biblias. Hoy vamos a ir a la carta de Pablo a los Filipenses. Una carta preciosa, me gusta mucho. Este sermón tiene una gran diferencia, una variante con el sermón del domingo pasado. El sermón del domingo pasado tuvo una característica muy especial que ustedes la conocieron. Me anticipo a decir que el mensaje del domingo pasado el pastor no lo trajo pensando en nadie, sino porque esta es la palabra del Señor. Y el de hoy de igual forma, así es que recibamos lo que tenemos que recibir en lo personal, edifiquémonos con la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Si ustedes gustan, se ponen de pie. Y vamos a leer esa preciosa palabra que está en Filipenses capítulo 4. Voy a leer los versículos 1 al 7. Me van a acompañar ustedes en los versículos 6 y 7. Otra vez Filipenses 4, versículos 1 al 7. Dice el texto: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que esta tarde Él nos hable. Otra vez, abra su corazón, olvídese de cualquier preocupación ahora, abra su corazón y dígale esta tarde: Señor, yo estoy dispuesto a oír tu palabra, pero más aún estoy dispuesto a obedecer esta palabra que el pastor nos trae en esta tarde. Oremos. Padre, gracias, muchas gracias. Qué bendición estar en la casa del Señor. Hoy sí podemos decir con el salmista: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque estamos aquí en presencia, estamos presentes en la casa del Señor. Para mí es un gozo enorme, tremendo como pastor, el ver allá la iglesia reunida, casi en su totalidad. Qué privilegio, qué bendición cuando sabemos pues que esto no es posible en muchos lugares. Tú nos das este gozo, Señor, de estar juntos. Y en esta hora yo invoco tu nombre y la presencia poderosa de tu Espíritu para que esta palabra que tú has puesto en mi corazón durante esta semana pueda ser una palabra que la necesitamos, una palabra que vamos a traerla, vamos a predicarla en la confianza, en la seguridad que tú nos vas a hablar. Nuevamente te damos gracias por estar aquí en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos comenzado una serie de mensajes que tienen que ver con la madurez del cristiano como una señal de una iglesia viva. Esa es la serie, la madurez cristiana como una señal de una iglesia viva. Hoy vamos a estar trabajando en este pasaje y el título de mi mensaje hoy es Armonía en el desacuerdo. Quizás a usted le parece como una contradicción, armonía en el desacuerdo. Pero bueno, el pasaje nos va a ilustrar eso, nos va a mostrar eso, porque vamos a hablar de dos hermanas, preciosas hermanas, llamadas Evodia y Síntique. Cualquier parecido a esto es una mera casualidad lo que usted puede oír. Así es que allí vamos a estar hablando de estas preciosas hermanas. Como dije, a diferencia del mensaje anterior, donde Pablo dice: cuando fui a vosotros, no le hablé como a espirituales, sino como a carnales. Ese fue el tema que enfatizamos la semana pasada. Pero ahora vamos a ver el lado opuesto del asunto. Vamos a hablar de dos hermanas muy espirituales, pero con desacuerdos. Y esto es bueno para que entonces veamos en esta parte de cómo es que en medio de los desacuerdos podemos estar unidos, podemos tener armonía. Les tengo la siguiente ilustración para ver si con eso les ayudo a lo que tiene que ver con este tema en esta tarde. Se cuenta una vez que en una carpintería hubo una extraña asamblea. Escuche la asamblea, escuche lo que pasó en esa asamblea. Fue una reunión de las herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar a la presidencia. ¿Cuál era la causa? Bueno, sencillamente que él hacía mucho ruido y además golpeaba todo el tiempo. Bueno, el martillo aceptó su culpa, pero pidió también que fuera expulsado el tornillo. ¿Cuál era la causa? Que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Entonces, ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija.
hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La hija dijo, está bien, estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo ser también expulsada de la asamblea, pero que también expulsen al metro. ¿Cuál es la razón? Bueno, él todo el tiempo anda midiendo a todos los demás. Y para él nadie es perfecto porque los está midiendo todo el tiempo. En ese momento entonces entró el carpintero, se puso su traje y comenzó a trabajar. ¿Qué hizo entonces? Agarró el martillo, agarró el tornillo, agarró la lija y comenzó a trabajar, obviamente usando también el metro. Estas herramientas las usó y entonces el trabajo que hizo el carpintero, por supuesto, después de agarrar una tosca madera, es que salió un precioso mueble como resultado del trabajo con aquellas herramientas. Cuando se retornó otra vez, cuando se fue el carpintero, volvió entonces la asamblea y ellos llegaron a lo siguiente. Esta fue la conclusión a lo que llegaron. Dijeron, bueno, hermanos, si que me permite esa expresión, sabemos que somos distintos, somos diferentes, pero ha quedado demostrado lo siguiente. ¿Qué quedó demostrado? Que el martillo es fuerte, el tornillo une y da fuerza, la lija es especial para afinar y limpiar las asperezas, y observaron que el metro es preciso y exacto en lo que hace. Entonces se sintieron orgullosos de sus fortalezas y entonces decidieron que era mejor trabajar juntos a pesar de las diferencias. A pesar de las diferencias. Bueno, el pastor nos está diciendo esta mañana que usted es martillo, que usted es tornillo, o que usted es la lija, o que usted es el metro. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que somos diferentes. Pero que cuando nos unimos, y especialmente en el contexto de la iglesia, todos somos necesarios y todos aportamos para la bendición del crecimiento de la iglesia. En esta tarde yo creo firmemente que esta iglesia, la iglesia del Señor, donde el Señor nos ha puesto, tenemos diferencias, porque vamos a hablar de estas dos hermanas, pero ¿cuál es qué es lo más importante en todo esto? Que a pesar de las diferencias, el Señor nos ha puesto en este lugar para que trabajemos de manera que en todas las cosas el Señor sea glorificado. Mi anhelo esta tarde entonces es que veamos otra vez, somos diferentes. Y hermano, gracias al Señor por las diferencias, somos diferentes, no podemos ser iguales. No podemos ser iguales porque Dios nos hizo diferentes, pero Dios nos dio las capacidades, hablamos de los dones y talentos, para que con esas diferencias podamos fungir, podamos trabajar en el contexto de la vida de la iglesia. Bien, tenemos a dos hermanas otra vez. Estas hermanas se llamaba Evodia y Síntique. Y interesante que Pablo las va a mencionar de una manera particular en este texto. Si usted lee toda la carta a los filipenses, dicho sea de paso, solamente tiene 4 capítulos y usted lo puede leer en un solo momento. Se va a dar cuenta que Pablo utiliza el capítulo 4 para hablar de estas hermanas y para hacer una distinción de lo que estaba sucediendo. Usted se ubica, por ejemplo, en el versículo que vamos a usar hoy, el versículo 2 nos va a dar la clave. Dice, ruego a Evodia y a Síntique. ¿Qué es lo que ruega? Que sean, ¿qué? De un mismo sentir en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Yo voy a dirigir mis pensamientos esta tarde sobre estas consideraciones. Bajo el tema armonía en el desacuerdo, entonces, ¿cómo se da la armonía? ¿Cómo puede darse la armonía cuando hay un desacuerdo? ¿Cómo podemos hacer realidad la armonía en un desacuerdo? Le voy a dar estas ideas. La primera cosa que debemos saber en torno a esto para que haya armonía en el desacuerdo es elogiando las virtudes, escuche, elogiando las virtudes más que revelar los defectos en la persona. Ahí está la primera verdad.
elogiando las virtudes más que revelar los defectos. Nos va a ayudar mucho esto porque la tendencia humana es siempre detectar los defectos y cuestionar a la persona con sus defectos, pero no nos damos cuenta de las tremendas virtudes que tienen las personas. Ese pensamiento lo vamos a tener. Entonces Pablo nos habla de lo que yo defino en este versículo, el poder de las palabras. ¿Cómo vemos esto? El poder de las palabras. Miren lo que dice el versículo 1. Así que hermanos míos, comienza diciendo, así que hermanos míos, amados, vaya subrayando eso, vaya añadiendo esta lista. Amados míos, amados, deseados, y por si faltara algo dice, corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Uno lee este versículo y dice, bueno, Pablo, la manera de presentarnos esto, tan distinto a como lo hizo con los corintios, es un tremendo reconocimiento en este aspecto, y es lo que conocemos como el poder de las palabras. Se sabe que las palabras tienen el poder de levantar o el poder de destruir. Pablo pudo enfrentar la situación con estas dos hermanas utilizando el mecanismo del mandato, por ejemplo, porque tenía autoridad sobre ellas. Pero en lugar de eso utilizó los elogios. ¿Cómo comienza? ¿Cómo se ven los elogios? Bueno, en este texto está lleno de ese profundo afecto, de un calor cristiano. Mire las palabras, cada una de ellas en su significado. Comienza diciendo hermanos, pero no hermanos, sino hermanos míos. Y esta frase, hermano, no está por casualidad. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, tú eres hermano, pero eres hermano mío. O sea, eres como de mi exclusividad, me perteneces. Y cuando uno pertenece a una iglesia, le dice a ese hermano, tú eres hermano, pero mío. No sé si me están siguiendo. Porque a veces tú eres mi hermano, pero eres mío. Hermano mío, dice aquí Pablo. Esto no debe olvidarse a la hora de abordar una diferencia con otro. No es un inconverso para tratarlo de otra forma. Luego dice amados. Es interesante esta palabra amados, porque cuando se busca el sentido de esa palabra en el original, nos sorprendemos que esta palabra fue la misma que usó Dios cuando al ver a su hijo que descendía del bautismo y allá ese acto de cuando vino la voz del cielo, dice la palabra que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y estuvo sobre él. Él escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Pablo está utilizando la misma palabra para decir que no solamente son hermanos míos, sino que son amados, pero no es a un amado cualquiera, es amado desde el punto de vista divino. Así como Dios amó a su hijo y ama a su hijo unigénito, pues la misma idea tiene que ver con esta para nosotros. Este es mi hijo amado. Entonces pudiéramos decir nosotros como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, quiero decir, somos hijos de Dios y somos amados, pero no cualquier clase de amor. También dice deseados. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Pablo utilizó tantas palabras? Hermano, cada palabra tiene un significado. Acuérdense, estamos hablando de la armonía en el desacuerdo. Estamos tratando o trabajando en esta tarde con este texto para descubrir la importancia que tienen las palabras, en este caso, que nos apuntan en esa dirección de afirmar y a utilizar el término deseados. Aquí deseados en la armonía, el contexto tiene que ver entonces con lo que estaba pasando. Le dice Pablo en esa primera frase, pero refiriéndose luego a lo que viene más adelante, que Evodia y Síntique, aun cuando tenían desacuerdos, ambas eran hermanas de él, ambas eran amadas de él, ambas eran deseadas de él desde el punto de vista de su ministerio. Pero hermano, por si faltara algo, dice que ustedes son gozo y corona mía. Y uno se encuentra con esto y entonces tiene que llegar a la conclusión: un hermano de una iglesia, un miembro de una iglesia, no es cualquier cosa. Dios te ama a ti en la dimensión exacta de lo que tú eres. No importan las diferencias, discrepancias que tengamos.
Tú y yo somos hermanos en Cristo. Por lo tanto, y me apropio como pastor de esta frase, ustedes, la iglesia del Señor, son mi corona también en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Pablo habla de ese ministerio en medio de ellos, obviamente estaba hablando de esos hermanos en quienes se había invertido él. En el caso de estas hermanas se había invertido y las llama de esta manera. He aquí el secreto entonces para tratar los desacuerdos. Hermanos, hay poder en las palabras. Escucha esto. Hay poder en las palabras. Con las palabras o levantamos o destruimos. Debemos tener absoluto cuidado cuando hablamos refiriéndonos a alguien. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que sale de mi corazón cuando pienso entonces en alguien, en el caso específico de la iglesia? Pero también yo encuentro en esta parte el poder del reconocimiento. No solamente estamos hablando del poder de las palabras, sino el poder del reconocimiento. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a ir más adelante al versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, por cierto, esa frase ahí vamos a ver de quién se trata, que ayudes a estas, ¿a quiénes? A Evodia y a Síntique, ¿verdad? Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, y con Clemente también, y los demás colaboradores míos, y escuchen esto, hermano, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué manera de Pablo de producir un reconocimiento en tales personas. Cuánta bendición hay en el reconocimiento. Muchas veces usted viene a la iglesia y dice, pastor, pero es que yo no soy nadie, yo no puedo hacer nada, yo me siento como el más pequeño de todos. Le tengo una buena noticia. Usted es muy especial para el Señor y debe ser especial para todos nosotros. Cuando Pablo aborda este tema, fíjense la importancia que le da. Él sabía que tenía dos hermanas muy valiosas en esa congregación. Repito, estas dos hermanas no tenían nada de carnales, escuche esto. Era un simple desacuerdo. Porque hay una diferencia cuando dos hermanos se enfrascan en ciertas peleas, ciertas cosas, y se ve la carnalidad. Pero estamos en presencia de dos hermanas que eso no era el problema. ¿Cómo descubrimos eso? Por este texto. ¿Quiénes eran ellas? Dice que eran colaboradoras. Colaboradores en el ministerio. Entonces él ruega a un tal compañero fiel, que por cierto, ese compañero fiel, si usted va por allá al capítulo 2, versículo 25, nos vamos a encontrar que ese compañero fiel era un fulano llamado Epafrodito. Si usted está buscando un nombre para sus hijos, cuando lo tengan, le recomiendo este nombre. Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Hermano, cuando uno estudia a Epafrodito en el ministerio de Pablo, se da cuenta de que este hombre no solamente era un hombre de Dios, consagrado, un ministro, sino que tenía una capacidad especial para ministrar, para ayudar a otros, que Pablo dijo, no tengo a otro mejor que Epafrodito. Yo estaba pensando esta semana, yo creo que Pablo mandó a Epafrodito porque si él va directamente, el carácter de Pablo era muy fuerte. Y no sabemos qué le iba a decir a las pobres hermanas. Pero él mandó a Epafrodito. Para que Epafrodito entonces trabajara. Ahora, cuando usted va a un diccionario, a la definición de los nombres, a mí me encanta la definición de los nombres. ¿Usted sabe lo que significa el nombre Epafrodito? Significa bueno y atrayente. Imagínense eso. De allí viene la palabra, bueno y atrayente. Entonces, Epafrodito hacía alusión a su nombre. Él era la persona indicada ¿para qué? Para trabajar en esta situación. Entonces Pablo le encarga a él este trabajo. Entonces, ¿qué dice Pablo de ellas? ¿Quiénes eran ellas? Colaboradoras. Escucha esto, colaboradoras. Pero no solamente colaboradoras. Dice que ayudes a estas que combatieron. Cuando uno estudia la historia de Pablo en esta situación,
nos damos cuenta de que Pablo pasó por situaciones muy difíciles en su ministerio y estas mujeres fueron luchadoras con él, fueron mujeres que sostuvieron su ministerio juntamente con un tal Clemente, y entonces Pablo las reconoce, pero no solamente con Clemente sino con otros. Ahora vamos a verlo de esta manera: Evodia y Síntique formaban el equipo de Pablo, pero por alguna razón ellas tenían cierta diferencia y Pablo le dice a Epafrodito: anda, trabaja con ellas y haz que ellas simplemente vuelvan a ser como debe ser, a unirse a pesar del desacuerdo. Hermanos, la mejor manera de valorar a las personas es tocando sus corazones. Yo me imagino a Epafrodito allí enfrentando la situación. La reunió y comenzó el elogio. Hermana Evodia, tú eres una mujer muy linda, eres una mujer muy especial, eres una mujer trabajadora. Y se dirige a Síntique y le dice lo mismo y comienza a levantarlas y le dice: Pablo les manda a decir que ustedes son muy importantes para él. ¿Por qué? Porque han luchado, han trabajado con él en el ministerio. Por lo tanto, ya es hora de que ese desacuerdo que han tenido entre ustedes desaparezca. Y entonces de esa manera Dios utiliza a este hombre llamado Epafrodito y por supuesto las trae a un convencimiento distinto. Ahora, esta es la primera verdad, pero hay otra. La otra verdad, hablando de la armonía en el desacuerdo, ¿cómo hacer eso? Es usando la sensibilidad, escuchen, más que la confrontación. ¿Me está oyendo? Usando la sensibilidad más que la confrontación. ¿De qué estamos hablando? Vayan ahora al versículo que es un versículo clave también allí, del que vamos entonces a estar usando en esta tarde. Volviendo al versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo ¿qué? Sentir, dice, en el Señor. De acuerdo con lo que Pablo nos dice de la iglesia a los filipenses, era su corona. Pero cuando habla de la visible divergencia que se dio entre sus dos hermanas, auténticas siervas del Señor, parece que encontró una espina en la corona, en esa corona del cual habla. Hermanos, un pastor anhela que en la iglesia no haya desacuerdos entre los miembros. Pero no debe sorprendernos que aun entre los buenos creyentes, entre los creyentes espirituales, suceda esto. Y a veces pienso que está bueno para que se dé a conocer otras cosas y por supuesto se pueda marchar de una manera distinta y diferente. Cuando uno lee toda la carta, se da cuenta que Pablo seguramente ya tenía esto en mente, este desacuerdo, porque en el capítulo 2, versículos 3 y 4, miren lo que dicen esos dos versículos, él comienza diciendo esto, o sigue: completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Quizás estaba hablando a Evodia y a Síntique. Vamos a verlo de esa manera. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y sigue diciendo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Si Pablo tiene en mente a Evodia y a Síntique, que dice ya de paso, ese contexto nos habla de la humillación de Jesucristo al extremo que él llegó, entonces estamos en presencia de algo maravilloso. ¿Qué es lo maravilloso? El asunto era que Evodia y Síntique eran dos hermanas muy claves en la iglesia y el ministerio del apóstol, y él no podía darse el lujo de que estas hermanas estuvieran en desacuerdo. ¿Por qué? Porque ellas eran claves, eran importantes para el ministerio del Señor. Hermano, y esto es lo que quiero tomar de esta parte para que lo veamos esta tarde. Cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia, cada creyente que está con nosotros, usted que forma parte de esta iglesia, es tan clave, es tan importante que no podemos darnos el lujo que si hay algún desacuerdo, usted se desaparezca, usted ya no participe. No, hermano, no podemos darnos ese lujo. No podemos darnos ese lujo. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios, es un siervo del Señor, una sierva del Señor. Dios la ha llamado y por lo tanto usted, como Evodia o Síntique, usted debe seguir sirviendo al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo?
Entonces, el asunto, mis hermanos, es que la armonía no debe interrumpirse por alguna diferencia. Es bueno que tengamos desacuerdo, pero que esto no nos separe. Escuche esto. Es bueno que tengamos diferencias, pero que esto no nos separe. En el grupo de los discípulos había diferencias de caracteres, ¿o no? Piense en un Juan, hijo del trueno, en un Pedro, ese carácter, ese temperamento tan hiperactivo que él tenía. Piense en un Tomás, el incrédulo. Había muchas diferencias, pero Cristo hizo la diferencia en sus vidas, porque cada uno de ellos, con sus caracteres, con sus diferencias, fueron usados para la extensión del reino. Hoy día estamos predicando nosotros el Evangelio gracias a la expansión del Evangelio de esos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Con diferencias, pero todas las pusieron en las manos del Señor. Entonces, la idea de esto es que debe haber firmeza más que rudeza. Note la manera como Pablo entonces comienza el texto. Ruego Evodia. Esta palabra ruego, la idea es que ellas, la palabra ahí es que sean apartadas de algo que no solamente las puede poner en ese choque de caracteres, sino que ellas sean preservadas, es la idea, preservadas siempre para el Señor. Ahora, otra vez, como dije, a mí me encanta poder estudiar los nombres. Cuando uno estudia los nombres de ambas mujeres, escuche la revelación de estos nombres, para que vean entonces por qué Pablo tan celosamente les pide a estas hermanas que por favor ya dejen el desacuerdo y se mantengan en la armonía. Escuche esto. El nombre Síntique significa afortunada y afable. Escuche esto. Afortunada y afable. Pero asómbrese lo que significa el nombre Evodia. Significa próspera y de agradable aroma. Cuando uno lee esto y dice, oye, pero qué cosa tan asombrosa, qué definición tan hermosa, tan precisa. Dos hermanas, una según el texto, afable, y la otra de aroma agradable. Entonces, cuando uno lee este texto, por supuesto que estas hermanas eran claves en el ministerio. Y hermanos, gracias al Señor porque tenemos en la iglesia las Sínticas y las Evodia. Amén. Cuya característica por excelencia son afables y son prósperas o de agradable aroma. Entonces, la idea de esto es que él, en este trabajo de ponerlas entonces juntas, debe tomarse en cuenta la importancia de lo que significa esa persona, de lo que lleva esa persona. Si la una significa afable y la otra significa próspera o de agradable aroma, entonces esas cualidades que son únicas en esas hermanas son las que más deben resaltarse. Por eso Pablo dice, ruego, les pido, les animo, les exijo, demando de ustedes dos, que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces le está diciendo a la iglesia de hoy, hermanas o hermanos, si hay alguna diferencia, no dejen que esa diferencia les separe. Al contrario, utilicen sus diferencias para ponerse de acuerdo, pero para hacer que el Evangelio de Cristo no se detenga. No se detenga. Y él dice que ayudes a estas que combatieron. En esta parte Pablo revela el temple de estas mujeres que ahora está en pugna. Otra vez la palabra combatir sugiere la idea de un inmenso trabajo, incluyendo los riesgos que pudieron tener. Cuando se recuerda el ministerio de estas mujeres con esta nota positiva, las diferencias que hayan dado no debieran opacar el testimonio y el amor demostrado por la obra del Señor. Hermanos, el enemigo es muy astuto, quiero decir esta tarde. Yo no sé si usted sabía, el enemigo es muy astuto. Satanás es muy astuto. Y él va a buscar cualquier manera, escuche esto, de interrumpir la armonía de una iglesia. De cualquier manera. Con el hermano o la hermana que uno menos piensa. Comienza algo
algún detalle, algo muy simple. Y eso entonces comienza a haber fricciones. Y por supuesto el enemigo lo que quiere es eso. Pero hermano, necesitamos ¿cómo fue que dije ahora? Los epafroditos en la iglesia. Para que esos epafroditos vengan entonces y trabajen y apoyen a esas hermanas en su condición. Pero también me gusta pensar que en la iglesia haya un Bernabé. Los Bernabé en la iglesia son los hijos de consolación. Son aquellos entonces que vienen y ayudan. Sabe que Pablo era un hombre de un carácter muy duro, muy duro. Dios no tenía a alguien mejor que a Bernabé. Fíjense que Dios, es interesante este detalle, hermano. Dios no escogió a Pedro para que animara a Pablo, ni a un Juan. No escogió. ¿Por qué escogió a un diácono o a un anciano? Escogió a alguien, diríamos, de menor rango. Fue Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé era el hombre indicado para ese momento. Y trabajó con él, introdujo a Pablo, a los discípulos. Y de esa manera entonces Pablo comenzó a desarrollar su ministerio. Y fue tan humilde, hermano, escuche eso, tan humilde Bernabé, que al principio era Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Después era Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Porque Bernabé no tuvo problemas en ceder el liderazgo a Pablo, porque Bernabé sabía quién era Pablo. En la iglesia necesitamos a esos hombres y mujeres que sean soporte para aquellos hermanos que tienen un carácter más difícil, que son más débiles, pero los necesitamos para que hagan el trabajo del Señor. Bueno, hermano, y como estoy tan emocionado, voy a mi parte final ahora. El último pensamiento es que cuando estamos hablando de la armonía en el desacuerdo, eso revela la cara. En este pasaje revela la cara de la gentileza cuando hay el verdadero acuerdo y la armonía. ¿Dónde encontramos esto? Vayan al versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y añade, ¿qué añade? El Señor está cerca. Hermano, uno lee estos versículos como por pedacitos, y cada pedacito de ese texto tiene un significado muy profundo para nosotros. Ahora yo quiero rápidamente entonces decir lo siguiente. Pablo no metió por casualidad la palabra gentileza cuando está hablando de los desacuerdos. La intención de Pablo, dirigido por el Señor, es decirnos que una característica de una vida llena del Señor, de una vida donde debe existir la armonía, es que esa persona se caracterice por la gentileza. Entonces, cuando uno comienza a estudiar a Pablo, uno ve que los versículos no están aislados, hay un contexto, todo tiene que ver con Evodia y Síndica. Escuchen los diferentes significados de la palabra gentileza. Escuche esto, interesante. Amabilidad, tolerancia, paciencia, dulce razonabilidad, mansedumbre, clemencia, sumisión, caridad, miramiento, magnanimidad, cordialidad, generosidad y un largo etcétera. Solamente una palabra, la palabra gentileza. Entonces él está diciendo: vuestra gentileza sea conocida. ¿Qué significa eso? Que, hermano, nos puede faltar cualquier cosa en la vida, cualquier cosa, pero si tenemos gentileza, entonces se nos va a conocer como cristianos que verdaderamente proyectamos a eso. Amén. Qué lindo entonces es encontrarse con un hombre de Dios, una mujer de Dios que es gentil. Bueno, somos gentiles por naturaleza porque no somos judíos, pero estamos hablando de la gentileza en estos términos, que es muy diferente. Entonces, hermanos, ¿quién es una persona que practica la gentileza? Hablando en estos términos, por allá Proverbio dice: la blanda respuesta quita la ira. Este es un gentil. Es alguien que es, escuchen, inflexiblemente flexible ante una situación, que busca un balance y un equilibrio. Es la persona que no se deja arrebatar por el momento, sino que con amabilidad corrige el problema. Me llama la atención que Pablo le pide a Epafrodito precisamente que haga esto, porque era el indicado.
Feliz la iglesia que cuenta con hermanos que puedan ayudar a otros, pero utilizando la gentileza. Se dice que la persona que evidencia esa característica es alguien sobre cuyo hombro se puede llorar. Es alguien que va a escucharte, pero no está escuchando para entonces ir a traer ese chisme y presentárselo al pastor o a otra persona. Es alguien que te está escuchando y que en ese escucharte te está amando. Si estás llorando, Él está llorando contigo. Lo que estés sintiendo, Él lo está sintiendo. Él está percibiendo a un hombre y una mujer que se abrió su corazón, que está en una necesidad y no lo está condenando, no lo está juzgando, lo está escuchando y lo está ayudando porque necesita del Señor en ese momento. Eso es ser gentil, eso es practicar la gentileza. Y hermano, para resumir todo esto, me llama la atención que en este pasaje, nos encontramos con un versículo que tampoco está aislado. ¿Cuál es ese versículo? Vaya al versículo 4. Regocijaos en el Señor, ¿cuántas veces? Siempre. No dice regocijaos en el Señor cuando vengas el domingo y escuches al pastor regocijaos. No dice eso, ¿verdad? Regocijaos en el Señor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y así comienza otra vez la semana. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces te dice, pero bueno, ¿qué relación hay en este versículo con el tema que estoy tratando? Pues mucha relación. ¿Sabe cuál es? Que la gentileza, una característica de un cristiano que la practica, es que es un cristiano lleno de gozo. Es una contradicción que alguien practique la gentileza y no tenga gozo. Es una contradicción. Entonces Pablo está diciendo, esa persona que tiene esa capacidad, que ayuda de esa manera, debe manifestar siempre gozo en el Señor. ¿Verdad que es hermoso cuando alguien tiene un corazón lleno de gozo y la gente dice, ese hermano provoca hablar con él, ese hermano siempre tiene eso en su rostro, hay algo en su vida que me gusta? Entonces esa característica del gozo de ese hermano o de esa hermana es necesaria para que finalmente entonces se dé lo demás. Regocijado en el Señor siempre, y repite otra vez, esta es la característica. Y la razón es porque el Señor está cerca. Concluyo esta tarde mi mensaje diciendo, cuando hablamos de la madurez espiritual, el nombre de estas dos hermanas, Evodia y Síntique, juegan un papel muy importante en la armonía de la iglesia. Porque fíjense lo interesante, si usted lee a Pablo y la gente que colaboraba con él, en algunos dijo, a este se lo entregué al diablo, así dice Pablo. Así dice Pablo. O en algunos casos dice, este se fue para el mundo. Y hay varios pasajes así. Pero de estas hermanas, no, Pablo no está diciendo eso. Tienen un desacuerdo, pero dice, no, esas hermanas las necesito. Esas son las hermanas que más necesito en la iglesia, que no se vayan de la iglesia. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que dije que significaba el nombre de Evodia? Se les olvidó. Afable. Afable. Y entonces, Evodia, significa de agradable aroma. La otra significa afable. Gracias, hermano, porque están pendientes del mensaje del pastor. La primera significa afable y la otra de agradable aroma. Entonces, la pregunta para cerrar y orar esta tarde ¿es usted un creyente como Evodia, como Síntique? Hablo en el sentido ahora positivo. Cuando nosotros vemos en este pasaje que Pablo termina con dos versículos, el 6 y el 7, usted se pregunta, bueno, esos textos no tienen nada que ver con otros. Pero hermano, interesante que esos textos tienen que ver con el contexto. Dice el versículo 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a pasar? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted está diciendo esta tarde, pastor, ¿cómo asocio, cómo relaciono esto con Evodia y con Síntique? Déjeme decirle cómo lo asociamos.
No hay cosa que afecte más nuestra vida y nuestra relación con el Señor que la diferencia con un hermano. ¿Me está escuchando? No hay cosa que nos dañe más en nuestros corazones que cuando yo tengo algo en contra de un hermano. Entonces Pablo dice en estos versículos: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque pudiera ser que eso que estoy pasando está literalmente comprometiendo mi relación con el Señor. Estoy afanado. Y dice: por nada estéis afanosos, por ningún desacuerdo estéis afanosos. En todo caso, que sean conocidas vuestras peticiones, vuestras oraciones delante del Señor. ¿Cuál es la idea? En lugar de dejar que esa situación se cobije en mi corazón y yo le dé largas a eso en mi corazón y no arregle mi desacuerdo, Goya y Cinti, si no hago eso, entonces estoy cultivando en mi corazón una raíz de amargura. Y me dice el texto: en lugar de estar afanado por eso, ruega, ora al Señor para que quite eso de tu corazón. ¿Cuál va a ser el resultado? Dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos delante del Señor. ¿Tiene sentido eso? Claro que tiene sentido, porque es decir, yo tengo paz en mi corazón porque yo tengo paz con mis hermanos. Yo tengo paz en mi corazón porque no tengo desacuerdo con los hermanos que me lleven a la consideración de ni siquiera hablarles o no tratarlos. Yo tengo paz en mi corazón porque esa paz me la puso el Señor. Y la paz que pone el Señor en mi corazón disipa todas las cosas malas que pueden haber en mi corazón pensando en otra persona. Entonces, hermanos, seamos como Evodia y como Síntique, afable, y que nuestro aroma, como dice Pablo más adelante, que respiremos, sea el aroma de la vida eterna, de lo que llevamos dentro, de lo que somos. Que Dios nos bendiga y nos ayude, escuche esto, a mantener la armonía aun cuando tengamos desacuerdo. Que mi desacuerdo no rompa la armonía. Que mi discrepancia con un hermano no me lleve al punto de separarme. Al contrario, somos distintos, pero nos amamos. ¿Cómo comenzó Pablo diciendo? ¿Cómo comenzó Pablo hablándonos, según el texto? ¿Cómo comenzó? Yo lo leo y se lo digo a mi iglesia, como si yo fuera Pablo, disculpen eso. Así que, hermanos míos, de la Iglesia Bautista Ambiente de Gracia, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, amados. Eso es. Que permanezcamos firmes. Y hermanos, voy a orar en un momento, pero mi emoción esta tarde es tan grande, aparte de lo demás, es por el hecho de ver a esta amada iglesia reunida hoy casi en su totalidad, como una respuesta diciendo: aquí estamos nosotros, aquí está el pueblo de Dios, aquí está la iglesia del Señor. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación que estamos viviendo, aquí estamos. Estamos diciéndolo a Dios: cuenta con nosotros. Y si algo queremos preservar en esta iglesia que se llama ambiente de gracia, es un ambiente de armonía. Es un ambiente donde la gracia del Señor, así como Bernabé cuando fue a Antioquía y vio la gracia del Señor, se maravilló. Que así sea esta iglesia, que la gracia de Dios se manifieste y que la armonía que Él nos ha dado sea la que mantengamos por encima de todas las cosas. Amén. Quiero orar esta tarde, cerrando este tiempo, pidiendo al Señor que Dios nos mantenga firmes. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está cerca. Eso dice el texto. El Señor está cerca. Si usted no sabía, sépalo. El Señor está más cerca. Esto que estamos viviendo no está fuera de los planes de Dios. Y hemos hablado muchas veces de eso. Por lo tanto,
oramos a Él. Póngase de pie por un momento y vamos a orar. Te voy a preguntar muy simple para que ores en tu corazón. ¿Hay alguien de la iglesia con quien tienes un desacuerdo, pero que ese desacuerdo, escucha, te ha llevado a otra cosa, a separarte de él? Porque si es así, entonces revisa tu corazón. Ahora, si tu desacuerdo por cosas muy simples, bienvenido sea el desacuerdo. Porque al fin y al cabo, en las cosas fundamentales, somos uno, estamos unidos. Pero si tu desacuerdo te ha llevado a interrumpir una relación especial con alguien, entonces revisa tu corazón ahora y ora al Señor y pídele perdón al Señor. ¿Y por qué antes de salir de este lugar busca a esa persona? No importa que tengas tapaboca, Él te va a oír de todas maneras. Habla con esa persona y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Amén. Eso es lo importante. Padre, muchas gracias por esta tarde. Cuando traemos un mensaje como este, estamos conscientes de que te necesitamos, Señor. Porque humanamente hablando, hay cosas en nuestras vidas que son difíciles a veces de aceptar, de digerir. A veces tenemos puntos de vista distintos que a veces nos llevan también hasta separación con un hermano. Dios, perdónanos si por alguna razón, eso ha pasado en mi corazón. Pero ayúdame, Señor, a ser como esas mujeres tremendas, Evodia y Sinti, colaboradoras, batalladoras, que combatieron con Pablo, con Clemente y con otros hermanos. Y como dijo Pablo, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Qué lindo es eso. Pensar que son hermanas y hermanos tan amados, tan queridos, que Jesucristo murió por ellos y sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, debemos nosotros, a la luz de todo esto, mantenernos en esa armonía espiritual. Que no se encuentre en nuestros corazones una raíz de amargura. Líbranos de eso. Y te damos gracias por esta tarde, preciosa tarde que hemos tenido. Te adoramos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie, el grupo va a venir acá, van a cantar y luego entonces, después de esto vamos a cerrar y usted se va a quedar un momento porque hay unos anuncios, muchas cosas que decir. Y otra vez, hermanos, qué gozo ver a mi amada iglesia, a esta preciosa iglesia reunida en este lugar. Me gustaría decirle, salga y abrace a su hermano, pero eso nos está prohibido. Así que desde lejos nos vamos a saludar, como siempre. Vamos a mantener eso. Dele así un codazo y de esa manera entonces también se puede saludar, ¿verdad? Pero tenga cuidado qué tipo de codazo va a dar ahí. Entonces, vamos a seguir, hermano. Mientras el pastor estaba predicando, dijo, el Señor está cerca, y me acordé de un material de discipulado que hace muchos años lo estudiábamos allá en Venezuela. Decía, prepara tu equipaje, Cristo viene pronto. Y siempre le preguntamos al pastor cuando vamos a dirigir un servicio, cuál es el tema que va a traer para buscar las canciones que hablen de eso. Y fíjese, no me quedó chance de hablar al pastor, yo puse un himno por fe, y tiene que ver con que Cristo viene pronto. El Rey ya viene. Él viene por ti y por mí, porque estamos inscritos en el libro de la vida. Amén. El Rey ya viene.